Buenos días tengan todos hoy, 8 del mes 6 del 2019. Hoy, Shabbat, tengo una conversación sobre muchas falacias. En esta parte que voy a conversar hoy es sobre lo que se cumple en este tiempo, que ya está comenzado hace rato, según dijo Mashiach en San Mateo 24:24. Se lee la palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ustedes saben que los escogidos es el pueblo de Israel. Hay muchos pueblos, pero ¿a cuál de estos pueblos escogió Dios para notificar su palabra? Él la notificó en Israel y hizo acreedor de ella a toda persona de toda nación, de tribu y lengua, que se agarre a su palabra, que cumpla con los preceptos, los conceptos, los estatutos. Toda ordenanza del Señor, su pacto. El que lee las escrituras correctamente se va a dar cuenta de esto. Vendrían falsos cristos, pero que en la palabra en Israel es Mashiach, Mashiach, el ungido. Cada vez que va pasando un tiempo, se va incrementando más la ignorancia en los que están leyendo las escrituras. Porque parece que se están guiando, no es que parece, es que se están guiando por los directores de las iglesias, que todas llevan una alta felonía de destrucción de la palabra de Dios. En la Biblia existen dos formaciones de palabras, la de Dios y la del diablo. Dios habla primero y advierte, Él hace advertencia para que se cumpla su palabra. Y nos dice lo horrible que es tener otra actitud diferente, otro planteamiento diferente al que Él ha planteado. Y esto dice que si es posible engañarían a los escogidos. Hoy en día hay muchos mesiánicos también que son de Israel, son israelitas, judíos. Porque es necesario un cambio, como dice Apocalipsis, que le he hablado varias veces. En Apocalipsis 10:11, que era necesario que se hablase de nuevo las escrituras. Eso es lo que se fundaliza ahí. Porque hay mucha mala formación, mucha manipulación de la palabra por parte de Roma, del gobierno católico, y que desgraciadamente sus hijas, las evangélicas, han conllevado esa doctrina falsa de falsos profetas que están hablando mal la palabra de Dios.
Yo me asombro al ver, al leer, cómo se va incrementando la mentira. Y leemos en la Biblia que se llama la vida plena, apoyándose en cazador de reina y todas estas cosas. Pero yo noto y veo que donde se están apoyando para hacer esos escritos y esa información bíblica, lo están haciendo a través de la nácar colunga. Eso es estudiar, como manda Mashiach, escudriñar. Ahora voy a leerles esta fase de felonía en San Mateo 11:12 de la vida plena, que es de 1960, y lo voy a comparar con la de 1909. Lee ahí la palabra, ¿no? Lee ahí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que los violentos van a arrebatar el reino de Dios. Y hay personas que predican, iglesia, que predican basado en ese fundamento. Vamos a leer en la 1909 la expresión que hay ahí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Ok? Hay también una trampita ahí. Arrebatar. Señores, ustedes han leído la Biblia, porque todos ellos leen la Biblia, pero se les olvida cómo conllevar la palabra de Dios. Cuando a Mashiach y sus discípulos están por allá por Betania, que va a hacer la ascensión, no se habla de arrebato, se habla allí de el Señor fue tomado arriba, no arrebatado. Cambian la palabra porque el diablo es muy inteligente y esa inteligencia satánica los ha envuelto en un criterio falso, puesto que no es así, no es arrebato. Cuando se lee lo de Elías fue tomado en un torbellino también, dice torbellino, pero no, son funciones que Dios utiliza. Un transporte espiritual. Y no dice arrebatado. Cuando se lee, el primero que el Señor lo transportó, no dice arrebato. Señores, no usen palabras que no son congruentes. Eso no es doctrina, esa no es doctrina del Señor. Hay mucha mentira. Muchos elegidos del pueblo de Dios que tienen y han hecho una mala informática de la palabra. Es vergonzoso no leer esos que se dicen, no leer bien en hebreo,
como se dicen las cosas. Perdón. En hebreo se lee esto. Isaías 7:14. Cuando nombra el Espíritu Santo, el ángel del Señor, el advenimiento posterior de Amashiach, dice proféticamente Immanuel, que quiere decir con nosotros Dios. Entonces, hay muchas personas que se pueden llamar Immanuel, se pueden llamar Emmanuel, se pueden llamar Manuel, derivado de la presencia de esa composición de nombre. Pero ¿qué pasa? Que la plenipotenciaria Roma, el gobierno romano católico, manipulan y ponen que el ángel había dicho Jesús. Y de ese falso criterio tienen que zafarse los evangélicos. Porque eso es también traición a Dios. Y Manuel se puede tomar como nombre, porque todos los nombres en Israel tienen un significado. Y esto es correcto. Así que, por lo tanto, cuando se dice en San Mateo de 1909, están diciendo correctamente una parte, pero el arrebato no existe bien, no está bien. Y dice valiente porque esfuérzate y sé valiente, es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que hay que tomar, el ejemplo ese. Esforzarse uno, porque en esta vida el cuerpo humano, la carne, es muy peligrosa, es muy difícil de controlar. Pero si tenemos la virtud de Dios, la controlamos, porque ponemos freno. Gloria a Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Toda cuestión de mentiras, zafarse de ella. Esa no es palabra de Dios. Violento y valiente, no son iguales. Las dos palabras no son iguales. Transportar no es arrebatar. No, señor. Analicen lo que este anciano les está diciendo. Gloria a Dios. Lee el Salmo 11, 5, 9. Dios prueba al justo, empero al malo, y al que ama la violencia su alma aborrece. La incomprensión siempre ha estado en la mente de los que dirigen religiosamente las cosas, porque el Señor aborrece la violencia, los violentos. ¿Cómo es posible que no se dan cuenta y no cobran luz de entendimiento para ver este razonamiento? La ideología de Dios
es muy diferente a esa cuestión. Segunda de Samuel, no. Salmo 71, 4. Lesan. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Salmo 72, 4. 72:4. Sí. Dice: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento. Salmo 73, 6. Por tanto, soberbia los corona, cúbrense de vestido de violencia. 119, 134. Esto es una cosa que es muy contraria a lo que han plasmado en palabritas que no son correctas. 134, 119, 134. Dice: redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Amén, guardar los mandamientos correctos, no es 1 y 2 nada más. Entonces 141 ahí, ¿no es? Líbrame, oh Dios, de hombre malo, guárdame de hombre violento. Léeme 74, 20. Mira al pacto, porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitaciones de violencia. Ah, ¿quién está mirando al pacto hoy en día? Pues el apóstol Pablo habló del pacto. Y los pactos fueron entregados a Israel. Y debe ser israelita todo el que entra en el pacto. Todo aquel que se convierte tiene que entrar en el pacto. Tiene que entrar al pacto. Génesis 6:11. Creo que 6:11. El 6:11, sí. 6:11. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ajá. Qué equivocación, ¿verdad? Oscuridad y tiniebla, como dice 74:20, que dije. Hosher. Oscuridad, tinieblas. Es lo que hay en todas. Los sectarios, desde el catolicismo hasta la última que inventen de las tantas ramas que se han inventado con nombres. Porque los nombres no importan. En la Biblia sí importa, pero en las instituciones formadas con distintos nombres, Gideonitas, Adventistas, Pentecostales, Presbiterianos, Luteranos, etcétera, etcétera, de las muchas etcétera, no interesarían los nombres. Cada cual puede decir: yo soy adventista, yo soy pentecostal. No importa, porque lleva un nombre, no le hace. Un hedionista. Has tomado un nombre bíblico y lo has para llevar tu iglesia bajo un nombre bíblico. Pero la doctrina, señores, la doctrina. Entonces, ¿cómo no la ven? Porque la doctrina es como se dice en Isaías 53:6. Cada cual la está predicando a su manera, a su modo. Y no se puede ser descarado y decir: no, yo he creído así, así tal. No, eso no es así. Eso no es así. Lo que plasmó el Señor es una sola cosa. Y Mashiach lo dijo. ¿Quién está siguiendo
a la palabra de Cristo, como dicen, la Mashiach, ¿quién la está siguiendo hoy en día? ¿Quién? Sin la circuncisión no se está siguiendo la palabra de Mashiach, porque vino a cumplirla. Y vino a cumplir y mandó a cumplir. A Pablo, hay tanto que dicen que sé yo, que sé cuándo. Pablo mandó a que se cumpliese con la circuncisión. Porque si él habla en variación, porque si he hablado en variación, que eso yo, claro, yo entiendo que es así porque yo lo leo todo. Pero no me olvido de lo que dijo Pablo, de parte de Dios, porque Dios es el que habla. A ver, Pablo dice, Pablo habla según él, que es hombre, y según que él es espiritual. Pero eso no hay que mirarlo, ni que los apóstoles acordaron, ni nada de eso. La palabra de Dios no es que tiene que acordarla a nadie. Todo el mundo tiene que acotejarse a la palabra de Dios. Todos los apóstoles y todos los profetas. No vamos a decir no voy a decir que están desacotejados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que venía la mala instrucción. Y Pablo habló. Pero habló también contra la circuncisión. Pero es que el Espíritu Santo también dijo allí, que es el que nos guía según a Mashiach dijo, que no se equivocó. Es el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Pero ¿por qué estas palabras se las olvida a los lectores de la Biblia? Que el Espíritu Santo no es Dios, es un siervo de Dios. Amén. Y por eso no son tres dioses. Hay ese verso en San Mateo, el bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una gran equivocación. Porque se puede bautizar una persona en el nombre del Hijo, por voluntad de Dios. Porque de eso no hay que separarse, porque Él lo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Y por qué Él dice que lo va a hacer si el Padre es el Padre? Porque el Padre lo entregó a Él. Caballeros, lean perfectamente las cosas. El Padre le entrega para que Él sea el ministro de su palabra. Amén. Allí en Romanos 15:8. Entonces, los fulanitos escribientes de parte del enemigo de Dios, que se asienta en trono aquí en esta tierra, haciéndose papa, un vicario, que no es más que un idiota, lejos de Dios. Yo hablo así. Porque hay mucha mentira por el medio, mucha maldad. Y allí se dijo, dijo Pablo también, que fueron entregados a operación de error. Fueron entregados. ¿Quién los entregó? Dios. Es el todo. Dios es el todo. Y el Hijo es el que lo opera. Y entonces manda el Espíritu Santo. Gloria. Y ahí se dice, para que crean en la mentira. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. ¿Y en qué han creído los tesalonicenses? ¿Sí? Cuando se habla en Génesis, es para la gente aquella antigua de Génesis. Dios habló su palabra para aquella gente nada más. No la habló para nada más que para ellos. La palabra de Dios es hablada nada más que para los israelitas. Las fiestas de Israel son las fiestas nada más que de los israelitas. No es de todos los que se acercan a Dios, al pueblo suyo, a los que se convierten al pueblo suyo, santificado, magnificado, ensalzado y loado sea su santísimo nombre. Es, gloria a Dios. Han escrito mentiras y la han creído.
Y la han leído delante de mí en un discurso en una de esas llamadas iglesias, dándole mucho honor a esas palabras de la filosofía romana y no la filosofía de Dios. Bien dicho está en Daniel 7:25. No recuerdo si es 25 o 26. 25. Bien, 25 me dice mi ayudante. Ok. Y van a cambiar los días y la ley. ¿Qué cosa van a cambiar los tiempos? ¿Qué cosa es eso? Pero si eso está más claro que el agua. Y son iglesias domingueras del catolicismo. Y las iglesias que están presentando hoy en día la verdad del Shabbat, el sábado, son domingueros también. ¿Cuál es el motivo por qué digo esto? Porque no quieren cumplir con la circuncisión. Porque la incircuncisión es católica y de evangélicos equivocados. Pero la circuncisión de Dios en el corazón y en el prepucio, como tenía Mashiach, tenemos que andar como él anduvo. Ningún profeta vino el Señor a destituirlo. Lo que ha dicho los profetas se cumplen y debemos cumplirlo. Ezequiel 44:9 y muchos versos más. Isaías 52:1. Hay que vestirse de las ornamentas que son sus mandamientos. Esas son las vestiduras que tenemos que tener, los mandamientos de Dios, Amén. Amén. para poder decir que realmente estamos sellados. Gloria a Dios. Isaías lo dice también en 8:16. Sella el testimonio entre mis discípulos. A la ley y el testimonio. Quien no dijere conforme a eso es porque no les ha amanecido. Ustedes mismos apiádense de sus almas para que puedan tener salvación, la que ha brindado Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Mashiach en sacrificio. Es un transporte de salvación, un puente de salvación. Dios nos salva en él. Hay muchas predicaciones falsas en cuanto a esta cuestión de la palabra de Dios. Y por eso estamos viviendo, como dijo Mashiach, los tiempos de Noé, donde todo era falacia, mentira, falsedad, idolatría. La idolatría perversa del catolicismo y de hablar mal las cosas. Hablar mal las cosas también es idolatría. Hacer mal las cosas es idólatra. Como lo dijo Samuel a Saúl. Con pecado de adivinación, porque el pueblo perdonó lo mejor del ganado para ofrecer ofrenda. Eso no está escrito. Eso no es así. Dios no dijo eso. Dios dijo nada dejes. Y eso es lo que había que hacer, no dejar nada. Para eso lleva la batuta. Porque era rey. Se equivocó Saúl. Y traspasaron el reino para otro.
Dios no abandona a su pueblo ni a nadie, ni chino, ni japonés, como he dicho, ni americano, ni nadie de ninguna otra tribu, nación o lengua. Que se acoja a su palabra. Porque los profetas salieron, los discípulos del Señor. Los profetas, uno fue a Nínive, Dios lo mandó. Eso estaba indicando que los apóstoles iban a ir a salir del mundo, que la palabra de Mashiach era cierta. Y salieron. Y allá por la India mataron a Tomás. Por África a Felipe. Y así a otros lo crucificaron en Roma y así. Porque la mente humana es así. Es una desgracia que ya venía caminando desde esa época. Venía caminando allá los tiempos de Noé. La perdición en la cual están ya. Que también es un sello la palabra Mashiach. Los tiempos de Noé es un sello. Bendito eres. Está determinado así está pasando. Eso es lo que está ocurriendo. Pero somos muy pocos los que vemos esta situación. Porque hay muchos que están aceptando las leyes infames de hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales y perros y la madre de los tomates. Ajá. Agárrense de esta el que quiera salvarse. A Mashiach no te salva, es Dios el que salva, pero a Mashiach te salva también, porque a Mashiach es la palabra de Dios, del Padre, que estaba en su boca y en todo lo que habló fue legítimamente del Padre. San Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, es de mi Padre, del que me envió. Amén. El Espíritu Santo es un enviado de Dios. Amén. Fue que a nombre de Mashiach, que ya Dios lo tenía en su mente ya, constituyó este mundo. Por ordenanza de Dios. No fue Moisés que abrió el mar. Pónganse las pilas. Fue Dios en Moisés. Dios en Mashiach. Dios en mí. Si obedecen su palabra, seremos iguales y seremos rescatados, pero no arrebatados. ¿Por qué? Porque nos transformamos a la obediencia y por eso seremos rescatados, por obediencia. Rectifiquen, que rectificar es de sabio. El Señor los bendiga. Amén.